Muy bien, buenos días, bienvenidos a otro video más. El día de hoy vamos a trabajar con la energía térmica, el calor y el trabajo. Eh, la información de esto está en el capítulo 11 del libro que estamos usando de consulta, que es el de física de OpenStax. Y los temas inician en la página, déjenme verificar rápido en qué página inician todos los temas. Y estos temas que vamos a ver inician en la página 327 del libro. Entonces eso está en la siguiente diapositiva. Entonces aquí les voy a poner la anotación, eso es lo que vamos a ver. Entonces empezamos en la... ¿Qué página les había dicho? Era la 327. Muy bien, los temas que vamos a ver van a ser temperatura y energía térmica en este video. Calor, calor específico y transferencia de calor y cambios de fase y calor latente. ¿Sí? Temperatura térmica y energía térmica los vamos a ver en este video y calor específico y transferencia de calor igual lo vamos a ver en este video. En cambios de fase y calor latente lo vamos a ver en el próximo video. ¿Sí? Porque no quiero que se haga muy largo. De hecho, justamente para que no se haga muy largo, eh, ya tengo escrito toda la información del video. Y muy bien, el libro lo pueden encontrar en el Microsoft Teams, ya en el grupo de trabajo del salón, en material bibliográfico. Muy bien. Seguramente nosotros pues ya hemos escuchado antes el término calor. ¿Sí? Es algo a lo que estamos acostumbrados, sobre todo en Mérida, Yucatán, que hay un calor horrible siempre. ¿Sí? Podemos sentir el calor. ¿Sí? También sabemos que cuando nos mojamos el agua nos da una sensación refrescante. ¿Sí? Y sabemos que cuando calentamos el agua se evapora. ¿Sí? Esto de aquí es un cambio de fase. Que ya debemos conocer porque lo hemos visto en clase. De todos modos vamos a hablar más en el próximo. Y también sabemos que cuando sentimos frío, quiere decir que la temperatura de nuestro alrededor disminuyó. Todos estos fenómenos de aquí se deben a un concepto conocido como transferencia de calor. ¿Qué es la transferencia de calor? Es una forma en la cual se transfiere energía. Ahorita que definamos calor vamos a entender que el calor es una forma de hablar de la energía. La energía calorífica, es decir, la energía intrínseca del calor, se transfiere de zonas que tienen mayor temperatura, es decir, zonas más calientes, a zonas de menor temperatura, es decir, zonas más frías. De tal manera que se igualan las temperaturas en las dos zonas. ¿Cómo ocurre esto? Por ejemplo, si tenemos una caja, vamos a decir un cuarto, que está a 25 grados centígrados porque tiene el aire acondicionado, ¿sí? Y el exterior se encuentra a 40 grados centígrados, el calor del exterior, la energía térmica del exterior, se va a empezar a transferir del exterior al interior, ¿sí? Hasta que en un momento dado la temperatura del exterior y la temperatura del interior se igualen. A ese momento en el que se igualan las temperaturas se llama equilibrio térmico. También pasa lo contrario. Si algo está a una temperatura mayor, ¿sí? Por ejemplo, la habitación está a 45 grados y el exterior a 40, la energía térmica de la habitación, ¿sí?
va a transferirse de la habitación hacia afuera, de la zona de mayor temperatura a la zona de menor temperatura. ¿Sí? Esta es una regla básica que tenemos que tener en cuenta cada vez que hablamos de calor y temperatura. Cuando sientes calor, la temperatura de tu entorno es más baja que la de tu cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, esa sensación de calor que tú sientes es debido a que el entorno está transfiriendo energía hacia tu cuerpo. ¿Por qué? Porque el entorno tiene mayor temperatura que tú. Cuando sentimos frío, lo que pasa es lo contrario. Nosotros tenemos una temperatura mayor a la del entorno, es decir, el entorno es más frío que nosotros, por lo tanto la temperatura de nuestro cuerpo se escapa hacia el entorno queriendo buscar un equilibrio. Por lo tanto, ¿sí? Cuando sentimos frío, nosotros estamos perdiendo calor. ¿Sí? Este es el mismo ejemplo y ya ahora definimos qué es lo que pasa. El mismo ejemplo, pero ahora en nuestro cuerpo. Entonces definamos algunos términos que vamos a estar usando. Pero con todo esto, pues, ¿qué es el calor? O sea, ya les hablé del calor, pero no les he dicho eso. ¿Qué es? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la energía térmica? Muy bien. La temperatura es la forma en la que nosotros medimos el calor. Esa es la definición vaga. Tal vez no es la definición completa, pero sí es. La temperatura está definida en términos de la escala que nosotros utilicemos. Nosotros utilizamos tres escalas. ¿Sí? Utilizamos los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin, que es la temperatura absoluta. El calor, que en el libro viene como Heat, se refiere a la transferencia de energía que se da debido a las diferencias de temperatura. El calor tiene mucho que ver con el movimiento de las moléculas. Por lo tanto, si se refiere a energía, ¿sí? Quiere decir que el calor nosotros lo vamos a medir en una unidad que es joules. ¿Sí? Recuerden que un joules equivale a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y ahora definamos energía térmica. La energía térmica es aquella energía que está asociada a los cambios de temperatura, es decir, al calor. Así que eso más bien parece color. Vamos a cambiarlo para que se vea más bonito. Y se encuentra en función del movimiento de las partículas. Cuando algo eleva su temperatura, las partículas que conforman ese material empiezan a vibrar más fuerte. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, a ver, ahí sí voy a crearles una diapositiva nueva, que tal vez eso lo vayamos a ver mejor en cambios de fase. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un sólido, habíamos quedado en que las moléculas de ese sólido se encuentran unidas. Entonces un sólido. Si nosotros le aplicamos temperatura, lo que empieza a pasar es que estas moléculas, átomos que conforman al sólido empiezan a vibrar. Cuando empiezan a vibrar, ¿sí? Es porque hay un cambio energético interno. Y por lo tanto, mientras más vibren, pues más se empiezan a separar. ¿Sí? Un sólido, este tal vez es un líquido, y entonces pasa de un estado de menor energía, que es el sólido, a un estado de mayor energía. Entonces, esto de aquí es menor energía.
mayor energía. Y por lo tanto, la temperatura de este de aquí es menor que la temperatura de este de aquí. ¿Sí? Los estados de menor energía tienen menos temperatura. ¿Sí? Cuando le aplicamos calor a algo, le aplicamos energía calorífica, más bien, hacemos que su estructura molecular, el término se llama excitar, se excite porque gana mucha más energía, empieza a vibrar con mayor fuerza y se empieza a separar. Eso explica los cambios de estado. Por eso un sólido al calentarse se derrite y cuando tú empiezas a calentar mucho más a un líquido, este se expande aún más y forma un gas. Y si lo calientas aún más, formas un plasma. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces pasemos a las formas que tenemos para medir la temperatura. En general utilizamos tres formas. Utilizamos los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin. Estos de aquí son escalas no absolutas. ¿Sí? O escalas relativas. ¿Qué quiere decir? Que están basadas en una sustancia referencia. En el caso de los grados centígrados, esa sustancia referencia es el agua y la temperatura de referencia es el punto de congelación del agua. La temperatura a la cual el agua pura se congela, que es 0 grados centígrados en el mundo ideal. ¿Sí? Cuando hablamos de kelvins, ya no hablamos de una escala relativa, estamos hablando de una escala absoluta. ¿Sí? Que empieza en 0 y aumenta. La escala en Kelvin, que es absoluta, no son grados Kelvin, eso está mal, son solo Kelvin. Se utiliza el término grados solo para las escalas relativas. ¿Sí? Y el cero absoluto, los 0 grados Kelvin, ¿sí? Que es lo más importante de esta terminología, es que a los 0 Kelvin, ¿sí? Es la temperatura teórica a la cual en un sólido ninguno de sus átomos, ninguna de esas moléculas se va a mover. ¿Sí? Por lo tanto, a los 0 grados Kelvin todo es un sólido perfecto cristalino. Nada, ningún átomo, ninguna molécula vibra. La temperatura es cero, por eso es absoluto. ¿Sí? Y ahora, ya que sabemos esto, vamos a ver un poquito sobre cómo transformar las unidades. ¿Sí? Podemos utilizar fórmulas para convertir. Y las fórmulas en general con las que vamos a estar trabajando van a ser estas. De Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin y de Kelvin a Fahrenheit. Esas fórmulas ya están despejadas. En clase ya habíamos visto cómo hacer nosotros el despeje al inicio de la materia, cómo convertíamos unidades, pero no está de más pues, no olvidarlo. ¿Sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una temperatura de 40.5 grados y queremos hacer la transformación a temperatura absoluta, que es Kelvin, pues elegimos la fórmula que nos transforme de grados centígrados a Kelvin. ¿Que cuál es? Esta, de grados centígrados a Kelvin. Utilizamos esta fórmula, que es la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en centígrados más 273.15 y aplicamos la fórmula. Los datos que tenemos de este problema de aquí son la temperatura en centígrados, ¿sí? Nuestro objetivo es calcular la temperatura en Kelvin y la fórmula es, para transformar de centígrados a Kelvin, utilizo la fórmula que es temperatura en Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273.15. Sustituyo 40.5 más 273.15 es igual a 313.65 Kelvin, ¿sí? Y en general estas fórmulas son súper fáciles de aplicar. Son muy directas, solo requieren sumas, multiplicaciones y divisiones.
Entonces pasamos al siguiente. Para que ustedes practiquen, resuelvan esto en su libreta. Si utilicen las fórmulas anteriores, conviertan 12 grados centígrados a Kelvin y 32 grados centígrados a Fahrenheit. ¿Sí? Les dejo aquí las respuestas. La respuesta de esta es 285.15 y la respuesta de esta es 89.6 Fahrenheit. Entonces esto, pues resuélvanlo de práctica. Está muy fácil. Y pasemos a lo siguiente. Ahora vamos a hablar del calor específico y la transferencia de calor. Ya habíamos visto lo básico de transferencia de calor, ¿sí? Si dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, pues entre esos dos objetos la temperatura se transfiere. Siempre se va a transferir del objeto de mayor temperatura al objeto de menor temperatura, ¿sí? El calor siempre es lo que va a moverse. Lo de mayor temperatura siempre es lo que va a moverse en los sistemas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. El sistema A y B, ¿sí? El objeto A y el objeto B, uno de 150 grados centígrados y otro de 30 grados centígrados. Si los unimos al tiempo cero, pues cada uno va a mantener la temperatura inicial. Pero miren lo que pasa. La temperatura empieza a viajar del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Y al tiempo 1, ¿sí? Hemos visto como el cuerpo del objeto A ha cambiado su temperatura disminuyéndola, mientras que el cuerpo B, objeto B, ha aumentado su temperatura, siempre yendo del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. La energía se va a mover del de mayor energía al de menor energía, del de mayor energía térmica al de menor energía térmica, del de mayor temperatura al de menor temperatura. Hasta que en algún punto, ¿sí? De hecho aquí este tiempo 2 lo voy a cambiar a tiempo n, porque no sabemos cuánto tiempo pasó, vemos que la temperatura de A y la temperatura de B se han igualado. Cuando las temperaturas se igualan, no quiere decir que la transferencia de calor se detiene. Así se entiende, como una transferencia de calor que se detiene. ¿Por qué? Porque matemáticamente hablando o aritméticamente hablando, la transferencia de calor se detiene. Pero la realidad es que han alcanzado un punto que es el equilibrio térmico. ¿Sí? El equilibrio térmico quiere decir que no hay transferencia real de energía. ¿Por qué? Porque A y B, al tener la misma temperatura, B le va a transferir a la misma cantidad de energía que A le está transfiriendo a B. Como se transfiere lo mismo, esta se cancela y en general la transferencia neta de energía es cero, ¿sí? Pero sigue habiendo un intercambio energético, pero en ambos sentidos es igual. Quizá esto sea un poquito más difícil de entender, así que vamos a quedarnos con esta terminología de aquí. La transferencia de calor se detiene, ¿sí? Hablando de manera matemática. Hablando de manera real, es más complicado. La transferencia es cero, o sea, la suma total de transferencia energética es cero, pero sí hay transferencia de un lado a otro, pero en la misma velocidad y en la misma cantidad. ¿Sí? Es como si dos jalaran una cuerda y tengan la misma fuerza. Si dos personas jalan una cuerda con la misma fuerza, pues la cuerda se va a mantener estática. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Nosotros podemos describir la transferencia de calor utilizando esta fórmula matemática, que es el calor transferido es igual a la masa por el calor específico multiplicado por la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Esa transferencia de calor va a depender de tres cosas. Primero,
del cambio de temperatura entre ambos. ¿Sí? Si van cambiando de temperatura, quiere decir que las velocidades y los ritmos a los cuales se transfiere el calor son distintas. También tienen que ver con la masa de la sustancia. Es más difícil calentar 1 kilogramo de acero a calentar 1 miligramo o 1 gramo o menores cantidades de acero. ¿Por qué? Porque al tener mayor masa requiere mayor energía para que todas las moléculas para que toda la sustancia alcance la misma temperatura. También depende de las propiedades de fase de la sustancia, qué tan bien absorbe el calor, qué tan mal absorbe el calor, a qué temperatura cambia de un estado sólido a un estado líquido, a qué temperatura cambia de un líquido a un sólido. Y pues en general todo esto de aquí está relacionado con esto de aquí, que es el calor específico, que vamos a definir a continuación. Utilizando la misma fórmula tenemos que Q es igual a M por C por delta de T, donde Q es el calor transferido que se mide en joules, como ya lo habíamos visto, porque es energía. M es la masa en kilogramos, C es el calor específico en joules sobre kilogramo por grado centígrado. Vamos a utilizar estas unidades, se pueden utilizar otras unidades, pero también tendríamos que cambiar las unidades de temperatura. Entonces se vuelve más complicado. Por el momento es así. El calor específico en Celsius. ¿Y qué es el calor específico? Pues es una propiedad única de cada sustancia. Cada sustancia tiene un calor específico distinto. Entonces esta de aquí, pues es una constante que podemos encontrar en tablas o que yo, profesor, les voy a dar. ¿Sí? Y el calor específico se define como la cantidad de calor que tú tienes que ponerle a 1 kilogramo de esa sustancia para aumentar 1 grado centígrado. ¿Sí? Y eso lo encontramos en las unidades. La cantidad de energía que tú tienes que aplicarle a un solo kilogramo para elevarlo 1 solo grado centígrado. Ese es el calor específico de las sustancias. Y esa cantidad de energía para elevar 1 grado centígrado una unidad de sustancia es diferente para cada material. No es la misma energía que necesitas para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de aluminio que la energía que necesitas para elevar 1 grado centígrado 1 kilogramo de agua. ¿Sí? Son muy diferentes y depende de las propiedades químicas de la sustancia, que no nos compete ver ahorita. Estas tablas de aquí las puedes consultar en la página 333 y 334 del libro Physics de OpenExact, que pues ya les puse en el Microsoft Teams. Está en inglés, pero confío en ustedes. Sé que saben inglés, no se habla. Y muy bien, la diferencia de temperaturas, delta de T, que se mide en grados centígrados para nuestro caso, pues está definida como la temperatura final menos la temperatura inicial. Como siempre que vemos el simbolito delta de T, pues esto se puede traducir, siempre que vemos un delta, siempre lo traducimos como lo final menos lo inicial. ¿Sí? Ya habíamos visto diferencias de velocidades, que son aceleraciones, etc. Muy bien, ya que definimos estas cositas, pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿cómo se transfiere el calor? En general, tenemos tres formas en las que nosotros transferimos calor. ¿Sí? La conducción térmica, ¿sí? Que es cuando hay transferencia de calor por contacto físico. Por ejemplo, cuando tú tocas a otra persona y la sientes caliente, es porque hay un cambio de temperaturas entre las dos superficies que se están tocando. ¿Sí? Ese cambio de temperaturas que se da debido a las interacciones físicas es transferencia de calor a través de la conducción térmica. ¿Sí? Diferentes materiales son mejores y menores o peores conductores de calor, así como lo eran de electricidad, pues también hay conducción térmica, que también un material puede conducir el calor. Normalmente los metales son súper buenos para conducir el calor, mientras los no metales pues, no lo son tanto. Por convección, ¿sí? La convección térmica es la transferencia de calor por el movimiento de fluidos. Los fluidos para nosotros en física tenemos que recordar que son líquidos y gases, no solo líquidos, como la gente común. Ustedes ya no son gente común, ustedes ya saben esto. ¿Sí?
Entonces, cuando hay esa transferencia de calor por medio de fluidos, por ejemplo, cuando tú soplas tu caldito caliente, ¿sí? Tu caldito que está caliente, tú lo que haces es, voy a intentar dibujar una boca, va a salir horrible. Eso ni siquiera parece una boca. Bueno, cuando tú soplas tu caldito, para que se enfríe, ¿sí? Es transferencia por convección. Estás utilizando un fluido que es el aire para enfriar tu caldito de pollo caliente. ¿Sí? Y también se puede transferir el calor por radiación. Cuando se transfiere el calor por radiación, puede ser por absorción o por emisión. Normalmente cuando algo emite energía, está perdiendo calor, y cuando algo absorbe energía, está ganando calor, está ganando energía térmica. Si eso tiene que ver con la energía electromagnética. Nosotros ya sabemos que la luz del sol aumenta nuestra temperatura. La luz se utiliza o puede transferir calor. ¿Sí? Y esta forma de transferir calor a través de la radiación es la única que puede ocurrir en el vacío. Y donde podemos ver este ejemplo de manera cotidiana y muy bien en el microondas. Cuando tú tienes tu microondas, ¿para qué usas tu microondas? Para calentar las cosas, ¿cierto? Cuando calientas las cosas con tu microondas, utilizas radiación. ¿Sí? Cuando utilizas la radiación de microondas, calientas, transfieres energía a las moléculas de agua. Y por lo tanto, la temperatura de lo que tienes ahí aumenta. Muy bien. Vamos a ver qué problemas tenemos. Vamos a despejar esta fórmula para que podamos usarla. Si nosotros queremos obtener Q, pues usamos la fórmula directa. Si queremos obtener M, que es la masa, utilizamos esta fórmula. Si queremos obtener el calor específico, dada la otra información, pues utilizamos esta fórmula. Y si queremos saber cuál fue el cambio de la temperatura, utilizamos esta última fórmula. ¿Sí? Anoten esas fórmulas y resolvamos un problema. Una sartén de aluminio de 0.5 kilogramos es usada para calentar 0.250 kilogramos de agua de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. ¿Cuánto calor se transfirió en total? Calcula el calor transferido al agua considerando un calor específico del agua de eso de ahí. ¿Sí? Ese es el primer problema. Para que nosotros calculemos eso, calcular el calor transferido al agua, utilizamos nuestra fórmula. Q es igual a mc por delta de T. ¿Qué tenemos? Tenemos m, ¿cierto? Que es la masa del agua. También tenemos C, que es el calor específico del agua, ¿cierto? Y delta de T la podemos calcular con estos datos. No tenemos delta de T, pero lo podemos calcular. Tenemos temperatura final y temperatura inicial. ¿Sí? Por lo tanto, podemos calcular delta de T, que es temperatura final menos temperatura inicial. Hallamos ese cálculo, sabemos que delta de T es 60 grados centígrados y utilizamos nuestra fórmula. Sustituimos en la fórmula esto de aquí es M con sus unidades, esto de aquí es C con sus unidades y esto de aquí es delta de T con sus unidades. Multiplicamos este por este por este, nos da un total de 62.790 joules de energía que se transfirieron.
Como es un número grande, lo que yo voy a hacer es que prefiero tenerlo en kilojoules, porque es un número más manejable, y utilizamos esta igualdad. 1000 joules es igual a 1 kilojoules. Si convertimos nuestro resultado multiplicado por la igualdad de que es 1 kilojoule es igual a 1000 joules, se cancelan los joules, nos queda en kilojoules y tenemos que nuestra respuesta es 62.79 kilojoules. Sí, entonces el calor transferido al agua fue de 62.79 kilojoules o 62.790 joules. Los problemas en general, este tipo de problemas son bastante fáciles porque no estamos utilizando, son puros formulazos, no estamos haciendo nada más complejo, yo les doy todos los datos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el problema 2. Calcular el calor transferido al aluminio considerando un calor específico de 90 joules kilogramos por centímetro, por grado centígrado. ¿Sí? ¿Tenemos la masa del aluminio? Sí. ¿Tenemos el calor específico? Sí, se los estoy dando. ¿Qué no tenemos? Delta de T no lo tenemos. No tenemos cuánto cambia el aluminio, así que leemos el tercero. Considera que por el equilibrio térmico, por eso es importante la teoría, el agua y el sartén, ¿sí? Como la sartén, el agua está en la sartén, quiere decir que hay interacción directa entre la sartén y el agua, quiere decir que están intercambiando energía. ¿A qué nos recuerda? A la energía, al... ¿Dónde está? Aquí está. ¿A qué nos recuerda? Al equilibrio térmico. Quiere decir que entre la sartén y el agua van a querer esto, van a querer llegar al equilibrio térmico. ¿Sí? Esto quiere decir que para simplificar nuestro problema, lo que podemos hacer es que, como suponemos que están en equilibrio térmico, la temperatura de la sartén y la temperatura del agua van a ser iguales porque están intercambiando energía, se igualan. Entonces, si el agua cambió de 20 a 80 grados centígrados, quiere decir que la sartén igual cambió de 20 a 80 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, delta de T va a ser temperatura final menos temperatura inicial, que es igual a 60 grados centígrados. Y sustituimos M, C, delta de T, nos da un resultado de 27.000 joules. Como es un número muy grande, lo convertimos a kilojoules, 27.000 joules por 1 kilojoule entre 1000 joules, se va joules, nos queda kilojoules y nos queda de resultado 27 kilojoules. El calor transferido a la sartén entonces fue de 27 kilojoules o 27.000 joules. Y respondemos esta última. ¿Cuánto calor es necesario para elevar la temperatura de 10 kilogramos de H2O en 1 grado centígrado? Esta de aquí estamos utilizando la misma fórmula pero despejada. ¿Qué tenemos? Tenemos M, tenemos delta de T, ¿sí? El calor es nuestra incógnita. Y les doy aquí el valor de C del calor específico del agua. ¿Sí? Entonces utilizamos nuestra fórmula. Q es igual a mc delta de T. Tenemos 10 kilogramos M. Tenemos C, M, C y delta de T. Lo único que no pasó en esta que no intercambiamos, que no tuvimos que calcular delta de T. Es otra forma en la que ustedes les pueden dar delta de T, diciéndoles directamente cuánto fue, ¿sí? ¿Cuánto calor es necesario aplicarle para que cambie 1 grado centígrado? ¿Sí? Que es irrelevante. Podría cambiar de 80 a 81. El cambio de temperatura es 1 grado centígrado. Puede cambiar de 79 a 80. El cambio de temperatura es 1 grado centígrado. Puede cambiar de 15 a 16.
por ejemplo, ¿sí? Y delta de T aquí, pues es 1 siempre, ¿no? Entonces, en este caso no nos importa de qué temperatura a qué temperatura va a ir, sino nos importa cuándo es el cambio neto que ocurrió, ¿sí? Y hacemos lo mismo. 10 por 4186 por 1 grado centígrado nos da 41.860 joules, que convertidos a kilojoules, se va joules con joules, nos quedan 41.86, que es aproximadamente igual a 42. Aproximadamente igual a 42 kilojoules. Esto es redondeado. ¿Sí? Y hacemos el último problema. En este vamos a calcular el cambio de temperatura, es decir, delta T, que sufre 1 kilogramo de agua a temperatura ambiente si se le aplican 37 kilojoules de calor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué tenemos que calcular? Delta de T, ¿cierto? Entonces, si tenemos nuestra fórmula original y despejamos delta de T, nuestra fórmula nos va a quedar que delta de T es igual a Q entre MC. ¿Sí? Vamos a despejar solitos esa fórmula. Q es igual a MC delta T. Queremos dejar este, ¿cierto? Entonces, Q, este de aquí que está en una multiplicación, por lo tanto va a pasar aquí como una división. Y este de aquí va a pasar de la misma manera. Entonces, como los dos se están multiplicando, puedo pasarlos como bloque. Todo el bloque lo paso aquí. Me va a quedar Q entre MC es igual a delta de T. Los intercambiamos. Delta de T es igual a Q entre M por C. Y tenemos nuestra fórmula. Tenemos que el calor específico del agua es el que usamos en el problema anterior y despejamos. Delta de T es igual. Bueno, yo lo que hice es que como ya estaba trabajando con 3 kilojoules, lo que tenemos que hacer es que recuerden que esto de aquí está en joules. Entonces tenemos que pasar kilojoules a joules. Entonces utilizamos la igualdad de que 1 kilojoule es igual a 1000 joules y ponemos 3 kilojoules por 1000 joules entre 1 kilojoules. Recuerden que los que se cancelan tienen que ir, para que se cancelen tienen que ir cruzados. Y para que se mantengan tienen que ir en línea, lineales. Entonces 3 por 1000 entre 1 es 3000 joules. Cambiamos y sustituimos en la fórmula, nos queda que delta de T es igual a 3000 joules entre 1 kilogramo de agua por 4186 joules sobre kilogramos sobre grados centígrados. Y esto nos da un cambio de 0.71 grados centígrados aproximadamente. Puede variar 0.72, 0.70. En este caso no puede variar porque yo les estoy dando los datos cerrados, sin números decimales. Sí, pero si tiene un problema así, donde los datos no son tan, tan cerrados o tienen muchos números decimales, puede variar. Entonces el cambio de temperatura es de aproximadamente 0.71 grados centígrados. ¿Qué nos quiere decir esto? No nos está diciendo la temperatura a la que cambió. Nos está diciendo que hubo un cambio de 0.71. Pudo pasar de 80 grados centígrados a 80.71 grados centígrados, o pudo pasar, por ejemplo, de 60 grados centígrados a 60.71 grados centígrados, o pudo haber pasado de 15 grados centígrados a 60 a 15.71. ¿Sí? Lo que nos dice esto es el cambio de la temperatura.
no nos está dando la temperatura inicial y la temperatura final, solo el cambio de temperatura. ¿Sí? Y con esto terminamos este video. Rápidos, la verdad fue un tema bastante largo que vimos súper rápido. Y pues les subo este video y les mando material de apoyo. Y todavía nos queda para terminar de ver todo esto de calor y temperatura, pues que les envíe el de cambios de fase y calor latente. Muy probablemente ese sea un podcast o sea que les deje la lectura de un material. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Quería que esto tardara 15 minutos, pero creo que tardó el doble o más.